Freud establece dos objetos pregenitales parciales, que son el oral y el anal. Lacan articula, como habíamos trabajado en la clase anterior, dos objetos más, el escópico y el invocante. ¿Por qué son estos objetos? Y no es una condición orgánica solamente, que esa sería una condición, vamos a decir, subordinada, sino es una condición que tiene que ver con la demanda del otro. El otro, cuando demanda al niño, construye una zona de intercambio. Por eso estos objetos son las zonas pulsionales que construyen, vamos a decir, todo un objeto que se desprende, una zona de borde. Esto lo marco porque lo estamos trabajando respecto del cuadro en la neurosis, pero va a ser también algo fundamental y se va a ver mucho más claramente en el caso de la psicosis y particularmente en la paranoia, donde toda la intervención del mensaje paranoico que viene del otro va a aparecer particularmente por las, vamos a decir, por el objeto invocante, ¿no? Todas las voces que van a entrar como audiciones, ¿no? En el delirio. También va a tener que ver con cosas que ve, los mensajes del otro que lo miran, ¿no? Toda esta cuestión a partir de la mirada. Y también van a haber cuestiones que tienen que ver con lo que come o no, ¿no? Toda la cuestión delirante que van a ver en el rever. Y también con lo anal. Esto es algo menor, pero digo esto para que ustedes vayan ubicando que la cuestión de la pulsión y los objetos de la pulsión, objetos parciales, son determinantes tanto en la neurosis como en la psicosis. Bueno, volvamos al cuadro. Freud va a plantear que hay una zona de prefijación genital, ¿no?, a la que retorna cada neurosis y donde construye una fantasía, o vamos a decir retorna a una fantasía como fijación. La histeria va a ubicarse fundamentalmente en la zona oral, ¿no? Va a retornar a esta etapa pregenital, donde la boca era un lugar donde el otro satisfacía todas sus demandas. En la neurosis obsesiva, Freud va a ubicar que el síntoma retorna a una zona alrededor de lo anal, ¿no? A esa etapa anal, donde, bueno, Freud hace una relación directa en un texto que es el carácter y el erotismo anal respecto de la neurosis obsesiva, donde ubica que ciertos rasgos de carácter, como la pulcritud, el orden y la tacañería, tienen que ver claramente con la fijación en esta zona y en este objeto, ¿sí? En este lugar, a diferencia de la posición histérica, que en lo oral era satisfecha pasivamente todas las demandas, acá hay una posición activa de control, de dominio, ¿no?, de la demanda del otro, ¿no? Cuando el otro le demanda la caca como regalo, el otro hace un juego de dominio. Por eso también dice Freud de la retención, de la duda, la vacilación, la tacañería, ¿no?, no gastar, no dar, no desprenderse. También está articulado todo lo anal para Freud respecto de la suciedad, el tabú del contacto, que va a aparecer como un rasgo sintomático. En la fobia es mucho más complejo porque el punto de fijación anterior a la castración, al cual retornaría, es un punto que no genera ninguna satisfacción, todo lo contrario. El punto que está como anterior a la castración es este punto del autoerotismo y la fragmentación del cuerpo, ¿no?, donde ahí aparece toda una angustia automática que no está recortada de un objeto, ¿no?, alrededor de la boca o del ano, sino amenaza a todo el cuerpo. Por eso aparece lo que ubicaremos, y ustedes trabajarán un poco más con los textos, alrededor del ataque de pánico, ¿no? Toda esa angustia que no está recortada en un objeto de la castración, sino que esa angustia que no tiene castración. Entonces, como ubicábamos, amenaza todo el cuerpo. Por eso la angustia está tomada como una angustia que supondría la desaparición del cuerpo, el estallido del cuerpo, una amenaza de muerte inminente. Bueno,
avancemos un poco más con el tema de lo que caracteriza la histeria, que es la posición defensiva frente al deseo del otro. Como la histeria siempre se defiende frente al deseo del otro como un deseo insatisfecho, ¿no? La realización del deseo es imposible por medio de la insatisfacción. El deseo en la histeria es tener un deseo insatisfecho para asegurarse que la realización de su deseo no se dé en absoluto. Acá Lacan ubica algo muy interesante que dice que el deseo histérico es el deseo del otro. ¿Sí? El deseo se estructura como un deseo histérico. Por esta condición no puede ser satisfecho más que para el otro. El deseo histérico muestra la marca estructural de la escisión entre lo que demando y lo que recibo como deseo. La posición histérica podrá acceder a un deseo posible si puede reconocer en ese deseo posible la castración del otro. ¿Sí? Y este es todo un problema en el trabajo con la posición histérica, ¿no? Es más, para no ubicar la castración del otro y la propia castración, la frigidez histérica que descubría Freud fundaba como una condición de incastrable al otro, y su frigidez era como la garantía de que no iba a haber ninguna satisfacción posible luego de esa castración. Lacan toma una cuestión muy interesante que podríamos desarrollar más adelante, es que dice, el histérico es el espectador privilegiado de la no relación proporción sexual entre los amantes. Es decir, que no hay una relación directa entre lo que desea cada amante y lo que encuentra. Bien, la otra posición que vamos ubicando es la posición del deseo como imposible, ¿no? Y esa es la posición obsesiva. El obsesivo logra imposibilitar su deseo, exigiéndose siempre la perfección. ¿Sí? Acá hay como un reverso respecto a la posición histérica, donde la histérica o el histérico demanda la satisfacción al otro, el obsesivo se siente demandado. Pero en ese sentirse demandado es exigir la perfección de su respuesta. Es, vamos a decir, un todo o nada, ¿no? Si no puede hacer todo bien, no hará nada, ¿no? Siempre se ubica en esta decisión donde si no puedo dominar todo el falo, no puedo hacer nada. Frente a la angustia que estructura el síntoma, se defiende con la duda, ¿no? Como intenta la perfección y no le queda otra cosa que retroceder ante sus pasos porque es imposible, eso lo logra sistematizar este retroceso, esta defensa frente a los rituales, los ceremoniales y el pensamiento. ¿Por qué? ¿Por qué la perfección es imposible? Porque la perfección en su fantasía es el asesinato del padre. ¿Sí? La perfección de su deseo sería realizar ese deseo incestuoso, fantasiado, que implicaría el parricidio. Entonces, siempre supone un amo que le evita y que le demanda ese deseo imposible en su fantasía. El deseo en la fobia es un deseo prevenido, ya que se previene por medio del síntoma fóbico de tener que corresponder al deseo materno. Este deseo que no está lo suficientemente interdictado por el padre. Esto se ve claramente en Juanito, donde el niño estaba en el lecho con la madre y el padre no lo separaba de ese lugar. Y la madre tampoco daba mucho lugar para esto. Es decir, el deseo está prevenido por temor a que se realice como posible el deseo incestuoso, ¿no? Por medio de este síntoma también se defiende de las emociones hostiles y amorosas por el padre. Vamos a decir, volvemos a esta idea de que el deseo prevenido es aquello que sostiene como una solución de compromiso esa imposibilidad de pasar de la etapa preedípica a la edípica.
Y acá también no hay algo tan instalado en relación a la posición sexual. ¿Por qué? Como vemos en la histeria, el deseo sexual es lo que demanda el histérico, que lo satisfagan. Y la posición obsesiva es aquel que se hace demandar en la posición sexual. Ven que son un buen matrimonio, la posición histérica y la posición obsesiva. En cambio, la posición fóbica con su deseo prevenido evita que haya demanda. Ven que es una posición mucho más primaria y mucho más inhibida. Es decir, evita que haya una demanda. Ahí vamos a ver la otra parte, que es cómo hay una fantasía de reconocimiento por medio de su posición. Y encuentran cierta goce sustitutivo, compensatorio de su posición sufriente, ¿no? Que es, por un lado, la posición histérica, la reivindicación. ¿Sí? La posición histérica o del histérico es siempre sentirse y pedir como un pago, una compensación en justo derecho por su insatisfacción, ¿no? En la posición obsesiva vemos que hay toda una satisfacción respecto, paradójicamente, del sacrificio. Y aparece también la cuestión de la hazaña, ¿no? Como un pequeño goce cifrado de su universo de prohibiciones y de imposibilidades, ¿no? ¿Sí? Que muchas veces uno escucha como analista esa cosa, bueno, pude gastar esto, de que yo nunca pensé que podía gastar esto, ¿no? Una hazaña dentro del universo de prohibiciones e insatisfacciones. Y después la posición fóbica implica, vamos a decir, esta posición donde la comprensión, la complicidad del otro, la condición y el pedido de que no haya una demanda, de que no haya ninguna exigencia, de que todo se comprenda y no haya, vamos a decir, una postergación, haya una postergación constante de todo límite, de toda exigencia. Es básicamente que el otro sea un buen partener de mi inhibición, ¿no? Ahí pasamos a la cuestión del mecanismo. Claramente, en la histeria aparece la represión y la amnesia histérica, es decir, no saber nada de lo que sucede en el deseo sexual. Aunque lo provoca, por otro lado aparece la correspondencia de la amnesia histérica. En la posición obsesiva ustedes van a ver que hay, Freud describe dos mecanismos. Primero, el aislamiento entre los sucesos, ¿no? Los sucesos se recuerdan, pero aislados uno con otro, corta todo nexo asociativo, y en su omnipotencia de pensamiento, la capacidad de poder deshacer lo sucedido, ¿no? Pensar en un hecho y pensar cómo se podría haber, vamos a decir, evitado en el pensamiento. En la posición fóbica, el mecanismo es la inhibición, ¿sí? Esto claramente es una restricción de todas las funciones del yo para, vamos a decir, poner el síntoma en el museo, como dice Lacan. Es decir, no encontrarse con nada sintomático, con nada que pueda, vamos a decir, dar una señal de angustia. Entonces, restringe al yo para no encontrarse con el síntoma que reactivaría ese deseo incestuoso del cual siempre se previene.